Bueno, en esta ocasión, para la fase 3 del curso de electrónica análoga, hemos diseñado un circuito amplificador de sonido. Para ello hemos utilizado transistores y una serie de resistencia, como pueden verlo. Para el diseño de este circuito se nos exigía o se nos exige dar continuidad a las actividades anteriores 1 y 2, en el cual hemos elaborado el diseño de una fuente de poder a 5 voltios. Este circuito de amplificación lo hemos alimentado con una fuente a 5 voltios, en el cual parte desde una fuente generadora de 120 voltios AC, y a través de un transformador reductor hemos llevado la tensión a 32 voltios. Posteriormente lo hemos pasado por un puente rectificador, y para limpiar los rizos de la señal hemos utilizado un capacitor. La fuente además está compuesta por un regulador 7805, y pues a su salida, como protección, hemos utilizado una resistencia de 120 ohmios. La parte fundamental de esta etapa o fase del proyecto es el diseño del circuito amplificador, que lo podemos ver aquí. Este circuito consta de 3 partes fundamentales, y es la primera parte o etapa, es la etapa de preamplificación, que es esta área de aquí. Posteriormente tenemos la etapa driver, esta etapa, y por último la etapa complementaria, que es la etapa que ya nos hace la amplificación del sonido para entregar la señal amplificada o la potencia de la señal al parlante, este que tenemos acá. Bueno, para realizar la simulación del circuito, hemos instalado una serie de voltímetros en puntos estratégicos donde se requiere evaluar el paso de la señal, teniendo en cuenta que la etapa de preamplificación nos amplifica lo que es el voltaje, y la etapa complementaria nos amplifica la corriente. La suma de la corriente y el voltaje nos da como resultado la potencia de la señal, que es la que entregamos al parlante. El diseño del circuito aquí nos muestra, en la etapa de preamplificación, un transistor, pero que para hacer este análisis consta de 2 fases. Una es la etapa o la fase de medición
o simulación estática. Estática porque en el momento no le estamos inyectando ninguna señal, ¿sí? No estamos generando ninguna, a pesar de que aquí tenemos instalado una fuente generadora de señal. La vamos a eliminar o la vamos a desconectar por el momento. ¿Okay? La eliminamos y vamos a empezar la simulación. Para ello activamos aquí el simulador y vamos a mirar los valores en cada voltímetro y amperímetros para ver cuáles son los valores que tenemos en cada etapa. Primero vamos a mirar que sí estemos inyectando los 5 voltios, que la fuente nos esté generando los 5 voltios. En este punto tenemos los 32 voltios que nos está entregando el transformador reductor después de recibir 120 voltios de la fuente inicial. Y en este punto, que es el punto de salida de la fuente, tenemos efectivamente 5 voltios. Ok. Posteriormente le inyectamos, energizamos el circuito. En este punto de acá tenemos pues el potenciómetro que nos va a servir para regular la señal que inyectamos al circuito. Y en el punto de preamplificación, que es este punto de aquí, vemos que tenemos 0.67 voltios, que es suficiente como para mantener polarizado el transistor. Este voltaje es el que tenemos en la base del emisor, en la base del colector, perdón. Posteriormente validamos el voltaje del emisor. Probablemente me equivoqué anteriormente, les dije aquí es el voltaje del colector, y a continuación medimos el voltaje del emisor. Este es el voltaje que nos está generando este transistor y es suficiente para, según la polarización, tener presente que para la polarización de este transistor hicimos uso de una serie de resistencias que son las que nos garantizan la polarización permanente del transistor cuando no está recibiendo una señal, y eso nos permite que haya una señal lineal en el circuito para evitar la variación de la frecuencia y que nos pueda generar una distorsión. Posteriormente pasamos a medir la protección de los diodos. En este punto vemos que tenemos dos diodos que se encargan de proteger, son los que se encargan de proteger y mantener polarizado
los transistores, independientemente de si hay señal o no. Lo que se quiere evitar con estos diodos es que se presente crossover para que no haya distorsión de la señal. Como podemos ver aquí en este multímetro tenemos 1.38 voltios, que es la suma de los dos diodos, que es 0.65 y 0.7. Recuerden que para mantener energizado para mantener polarizado un transistor, se requiere entre 0.6 y 0.7 voltios. Ok, continuando, vamos a ver ahora la potencia en la etapa complementaria. Acabamos de revisar la etapa de driver. Una vez más les enseño esta parte de aquí, hace referencia a la etapa driver, está aquí. Ahora revisamos la etapa complementaria, y en la etapa complementaria vemos que tenemos 1.53 y 3.4 voltios, suficiente como para mantener polarizado los diodos, los transistores. Estos transistores lo que hace es que uno me amplifica la señal positiva y otro se encarga de amplificarme la señal negativa. Esta etapa complementaria ya hace una amplificación mucho mayor a la etapa de preamplificación, ya que esta etapa es la que se encarga de entregar la potencia de salida al parlante. También se me escapaba decirles que la función de la etapa driver es corregir o regular la señal para evitar distorsión en la etapa complementaria. El voltaje que cae sobre los diodos, estos dos diodos de acá, son los que protegen la etapa complementaria. Esa es la finalidad de estos diodos. Ahora vamos a ver el consumo de la corriente. Para ello revisamos, ampliamos aquí el amperímetro y vemos que tenemos un consumo de 7.74 amperios. Es un consumo 7.74 miliamperios. Es un consumo relativamente bajo el que está consumiendo el circuito, lo que nos indica que no va a ser necesario el uso de baterías adicionales, porque realmente el consumo es bajo y la fuente tiene suficiente autonomía para mantener encendido el circuito. Ahora, si nosotros quisiéramos inyectar una señal, lo que hacemos es, según nos exige el ejercicio, inyectar aquí una frecuencia. Pausamos acá, inyectamos una frecuencia de onda senoidal, conectamos, configuramos
acá vamos a ponerle entonces, este sería voltaje de entrada, acá vamos a ponerle una frecuencia de 1 kilohertz, es decir, mil hertz. Y le damos OK. En este momento aquí estaríamos generando una frecuencia y empezaríamos a hacer la prueba variable. Ahí ustedes pueden mirar cómo empieza a variar todos los valores en los multímetros. Antes hicimos la prueba de estática y ahora la prueba variable. Eso es todo. Muchas gracias.